Vi uno de tus videos con Kirita y el pintado con difuminado no me quedó claro. ¿Unos tips? Ok, claro que sí, causita. En este video vamos a ver unos pequeños tips, unos pequeños truquitos que yo les puedo mostrar y que yo suelo aplicar para poder colorear con un poco de degradado. El degradado por lo regular lo suelo utilizar mucho al combinar las sombras. O sea, el color base tiene sombras y en cada sombra suelo utilizar esta técnica de degradado y creo que es a la que se refiere nuestro causita. Vamos a ver, supongamos que aquí tengo mis personajes, vamos paso a paso. Tú haz tus personajes, pausa si quieres el video y haz un personaje. En este caso tengo a 3 porque los estoy pensando ir mejorando con el tiempo. Entonces ya que tengas tus personajes, ahora vamos a colocar pues el color base. En este caso yo siempre coloreo mi sudadera de color rojo porque pues esa fue la característica que siempre le puse a mi personaje, una sudadera roja. Aunque yo ahorita no estoy utilizando una sudadera roja, pero ya que tenemos coloreado pues nuestras sudaderas, obviamente aquí no voy a enseñar cómo utilizar las capas y eso, porque pues estamos enseñando la técnica de cómo hacer este tipo de degradado en las sombras. Si tú necesitas ayuda para hacer estas otras cosas, pues tengo otros videos por ahí para que te puedan ayudar a conocer este programa. Estamos utilizando Kirita. Entonces, continuando y dejando de lado que pues ya sabemos manejar las capas, ya sabemos pues básicamente manejar el programa, solamente que queremos saber cómo colorear con este degradado. Entonces vamos a pues crear una capa y agruparlas como siempre. Y después, obviamente ya aplicando mi máscara de recorte, ya puedo empezar a colorear las sombras. Por ejemplo, yo puedo colorear la sombra con este negro directo, ¿verdad? Este color rojo está muy oscuro, entonces yo casi siempre juego con la rueda de color. En lugar de rojo la hago un poco rosado morado. Y pues obviamente juego con las sombras. Y si se dan cuenta, es más oscuro, pero no tan oscuro. Y de hecho se ve genial porque es jugar con los colores. Entonces aquí pues podríamos decir que aplica un poquito de teoría del color, pero si gustan hacerlo completamente negro, pues también es válido. Pero a mí me gusta pues jugar con los colores de la rueda de color. Entonces yo creo que voy a utilizar un poquito más oscuro para que se pueda ver bien. Ahí está. Ok, vamos a comenzar con este personaje. Ok, supongamos que voy a colocar mis sombras. Entonces, vamos a colocar por ejemplo aquí mi sombra. Es parte de la gorra. Entonces, el segundo paso es ubicar las sombras. Yo voy a ubicar mis sombras. Por lo regular las sombras pues también es parte de tu técnica que tú domines. En mi caso yo para dominar las sombras pues me voy dando cuenta de dónde podría venir la luz. Y pues supongamos que la luz viene de una parte de arriba. Entonces la luz al venir de una parte de arriba podríamos recorrerla incluso de este lado. La luz podría venir... Ok, la luz puede venir de aquí, ¿va? Entonces al colocar la luz de ese lado, pues yo obviamente me voy a basar en esa idea que tengo en mente de que la luz viene de allá. Entonces, como el sol está ahí, pues obviamente las sombras se van a generar aquí, de esta forma. Y aquí también unas pequeñas sombras por aquí. Y después por acá otras sombras. Entonces este es el segundo paso, causitas. Hay que ubicar las sombras y dependiendo qué es lo que tú quieras hacer. De hecho aquí si se dan cuenta hay unas sombras más extras por aquí. No tan definidas, pero sí hay sombra. Aquí también hay sombras. Y en parte de este brazo aquí también hay sombras, porque pues está del lado opuesto del sol. Entonces ahora ya que colocamos estas pequeñas sombras básicas, para hacer un pequeño degradado en las sombras, yo suelo utilizar un pincel aquí en Kirita que se llama, este que está aquí, no sé cómo se llame, Blender Blur o mezclador de desenfoque. Es como un cotonete el que te metes en las orejas. Y básicamente este lo utilizo mucho porque lo que hace es hacer lo que tú haces en tradicional con el dedo, ¿de acuerdo? Supongamos que esto es grafito, entonces obviamente aquí tenemos la diferencia, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, así está definida la sombra, muy definida. Pero con este pincel se hace un poco de degradado. Y pues ese es el efecto, yo creo que nuestro causita nos quería preguntar. Básicamente así es como a mí me gusta hacer las sombras considerando este pincel. Y si se dan cuenta, pues funciona, ¿de acuerdo? Esta es una técnica, ¿va? Así podemos hacer las sombras de esta manera. Y si se dan cuenta no defino todo, o sea, me gusta dejar a veces en una parte como aquí, en esta partecita aquí, si se dan cuenta, aquí donde voy a poner el círculo, esta parte me gusta dejar a veces por ahí
un poco de sombras. Y de hecho depende mucho, les digo, que su técnica. Y aquí también no voy a agregar mucho porque pues está muy cerca de la sudadera, ¿de acuerdo? Depende mucho de tu técnica, causitas. Por ejemplo, aquí yo le puse demasiada porque podríamos decir que casi la luz está pegando ya directamente al otro lado del codo del brazo. Entonces por eso le defino mucho en la sombra. Aquí también, dependiendo la técnica que ustedes quieran hacer y el degradado, pues va a variar, ¿de acuerdo? A mí me gusta pues hacer eso, no ponerte degradado en toda la sombra, porque si yo hago eso se va a ver un poquito más o menos así, ¿ok? Si se dan cuenta, como que se pierden estas líneas bastante bonitas que tienen la sombra. Si ustedes se fijan en sus sombras de su ropa, no necesariamente siempre tienen un degradado. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta tengo sombras, ¿no? Aquí en mi hombro, aquí por aquí tengo unas sombras, pero pues están muy definidas, ¿no? Unas por aquí. Pero si se dan cuenta que hay una sombra con un poco de degradado justo aquí donde está mi dedo. Incluso en mi cuello, si se dan cuenta, también aplica para la piel. Aquí puede que aquí tenga una sombra más definida. Aquí también en la parte de mi cadenita. O incluso aquí en todo el cuello de mi playera, ¿ok? Toda esta parte, si se dan cuenta, aquí tengo una como V, debido a que es parte de mi cuello, de la clavícula que se une para abajo. Esta parte también se puede aplicar degradado, pero pues bastante, ¿no? A comparación de este lado. Otro ejemplo pues puede ser la piel, ¿no? Entonces supongamos, y considerando lo que les acabo de decir, si la luz viene de aquí, donde está este sol, vamos a poner la flechita, la luz viene para allá abajo, ¿ok? Con color rojo, la luz está pegando para acá. Entonces la luz está pegando para allá, por lo tanto significa que aquí debe de haber un montón de sombra, porque pues está abajo de la cabeza, es el cuello. Pero aquí puedo jugar con las sombras, aquí agregar un poco de luz. Y aquí también un poquitito de luz, porque pues está mostrándose un poco del cuello y un poco de la clavícula, ¿de acuerdo? Entonces aquí también en la oreja puedo jugar con las sombras. Y aquí cada mechón de cabello pues por lo regular también tienen sus sombras, ¿verdad? Entonces ahí pues más o menos serían las sombras aquí. Ok, supongamos que así están las sombras, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos al pincel de nuevo, el de cotonete. De hecho, en otros programas suele existir este tipo de pinceles que son como degradado. Este pincel aquí está, se llama un cotonete, pero aquí hay otro. Si se dan cuenta, aquí hay otro que se llama Blender Smear, mezclador de mancha. Este es muy diferente al otro porque básicamente lo que hace es el degradado, pero lo hace como, ahora sí lo hace como que si estuvieras embarrando todo este color, ¿de acuerdo? Si yo le hago así, aquí se ve claramente que todo el color va para el lado que yo lo estoy recorriendo, ¿de acuerdo? Este pincel también puede servir para otras técnicas, de hecho. Yo lo suelo utilizar a veces, no muy seguido, pero lo suelo utilizar mucho en los cabellos. Entonces, vamos a volver al pincel que les dije, porque este es el que uso constantemente. Entonces aquí yo puedo colocar aquí unas sombras con bastante degradado. Y de hecho en el cuello, como les mostré mi cuello aquí, este degradado pues es bastante. Entonces aquí yo también puedo jugar con el degradado de este lado. Vamos a utilizar otra técnica en este lado, aquí de este lado. Si quieres hacer un trabajo pues diferente, puedes hacerlo con la herramienta de lazo, ¿de acuerdo? Esta herramienta de lazo, pues básicamente casi todos los programas lo tienen. Entonces, si queremos hacer esta misma técnica de degradado al colorear sombras y así, esta nos sirve demasiado porque con esta vas encerrando básicamente donde tú consideres que van las sombras. Por ejemplo, aquí yo considero que va una, aquí también van otras. Después aquí yo creo que podría colocar más sombras de este lado. Entonces ya nada más faltaría pues rellenar toda esta selección rápidamente. Y listo, ya tenemos las sombras, si se dan cuenta. Y considerando que el sol está aquí, pues yo lo estoy considerando. Entonces aquí me faltó una sombra. Entonces aquí voy a colocar esto por aquí, lo rellenamos y listo. Ok, si se dan cuenta están bastante relacionados porque el sol está en medio. El sol está en medio, entonces la luz se va dividiendo para allá, ¿de acuerdo? Se va dividiendo a la izquierda y a la derecha. Y obviamente este personaje, pues las sombras ya verán dónde más o menos se verían. Entonces esta es otra técnica utilizando el lazo. Y otra vez podemos volver a usar pues el pincel, que es un cotonete, ¿de acuerdo? El cotonete pues básicamente vamos a utilizarlo de nuevo. Aquí agregamos sombras de degradado. Y si se dan cuenta, estoy agregando degradado muy definido en donde yo considero que es una superficie muy grande y la luz está pegando pues de manera ya que se está convirtiendo en sombra.
Pero hay lugares, por ejemplo en el brazo de aquí, donde la sombra es más definida, entonces aquí no le agrego tanto degradado porque el brazo está haciendo una sombra definida. Entonces son cosas que tú debes de ver en la vida real, por ejemplo. Pero vamos a hacer un ejemplo, a ver. Miren, supongamos mi mano está así, ¿no? Aquí se puede ver una sombra definida. Aquí se ve una sombra definida. Y pues obviamente aquí también hay pequeñas sombras definidas. Y si yo pongo mi mano encima, si se dan cuenta, empieza a existir un pequeño degradado, ¿no? Y ya no es el mismo. Entonces este degradado, esta sombra que se muestra, es la que pues suelo tratar de remarcar en esas zonas donde creo que la luz está pegando en general. Aquí por ejemplo en la bolsita también le agrego, pero no demasiado, porque pues también es una sombra definida, aquí sí puede ir definido. En esta parte del brazo aquí sí agrego demasiado porque es mi consideración. Pero básicamente esta técnica se trata de observar referencias. Si tú ves, este artista colocó la sombra aquí porque la luz está pegando de acá, por lo tanto la sombra funciona así y así. Incluso en la vida real puedes ver cómo las sombras funcionan. Por ejemplo aquí incluso tengo mi micrófono, tiene diferentes sombras. Mira, si te das cuenta esta luz se define porque aquí está mi monitor, ¿no? Entonces obviamente aquí hay un degradado fuerte porque pues obviamente también importa mucho el tipo de material que estés representando. Por ejemplo aquí son prendas de vestir, entonces funcionan pues básicamente con sombras un poco tanto marcadas como no marcadas. Y mi micrófono, como es de metal, pues básicamente también funciona de la misma manera. Y sobre todo como es un cilindro, la cosa cambia. O sea, todo cambia, todo es un mundo. Así, es un poco difícil ir aprendiendo, pero si tú observas la realidad se te va a hacer más fácil. Y vamos con el siguiente. Aquí les voy a mostrar otra técnica. En este caso, en lugar de usar el lazo, yo suelo utilizar el típico aerógrafo. Aerógrafo Airbrush Soft. Todos los programas de dibujo tienen un aerógrafo. Y el aerógrafo básicamente pues es un pincel que se pinta como los grafitis, ¿de acuerdo? Un aerosol básicamente. Entonces aerosol digital. Supongamos que el sol está aquí, entonces las sombras se van a generar de este lado, ¿de acuerdo? Aquí puedo colocar sombras, aquí también. Pero si se dan cuenta acabo de cambiar el tamaño del pincel aquí en el cuello, justo aquí, en esta parte. Y también es técnica, causitas. O sea, aquí utilicé el pincel grande porque pues es una sombra grande. Y aquí básicamente lo hice más pequeño porque aquí hay sombras más pequeñas. ¿Ok? Entonces básicamente también esta es otra técnica que muchos artistas suelen utilizar. Usan el aerógrafo pero van cambiando de tamaño y pues según sus necesidades pues van ajustando todo, ¿de acuerdo? Aquí por ejemplo yo me imagino que aquí hay algunas pequeñas sombras. Y si se dan cuenta realmente también queda genial. Y aquí en el programa de Kirita yo puedo seguir seleccionando aquí la goma de borrar para que mi pincel en lugar de pintar ahora borre. O sea, mantengo el mismo pincel, pero en lugar de pintar ahora va a borrar. Entonces, considerando eso, yo puedo borrar partes del pincel que no me gustaron, por ejemplo aquí. Y si se dan cuenta también la forma de borrar también importa demasiado en la técnica que tú quieras o el resultado que tú quieras darle a tu dibujo, ¿de acuerdo? Aquí pues yo puedo seguir borrando y si se dan cuenta cambió un poco más. Aquí no utilizamos ahora sí el cotonete, pero podemos combinarlo. De hecho no se cierren solo en una herramienta, causitas. Pueden utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo ahora sí puedo incluso irme por el cotonete y empezar a hacer esos degradados. Si se dan cuenta cambia mucho porque cada pincel es diferente. Entonces es recomendable que jueguen con todos los pinceles y ustedes generen su propia fórmula para colorear pues las sombras y degradados, ¿de acuerdo? Aquí sí algo importante es que yo me gusta agregar a veces una luz en las sombras que es como una reflexión de la luz. Por ejemplo un color naranjita puede ser. Siempre suelo utilizar el aerógrafo porque estas luces por lo regular vienen de el rebote de la luz. Supongamos que aquí quiero que rebote la luz, entonces aquí sí suelo utilizar mucho este aerógrafo porque básicamente nada más la luz rebota y aquí no necesito definir mucho la sombra. Si se dan cuenta nada más hago un pequeño efecto como el rebote de la luz y si se lo quito se ve una gran diferencia, nada más véanlo. Así sin el rebote de la luz y así con el rebote de la luz. Pero pues obviamente les digo que depende mucho de su técnica.
Pero de hecho hay pinceles, por ejemplo aquí hay un pincel que tengo por aquí que descargué hace poco. Hay pinceles como este, por ejemplo vamos a agregar una luz amarilla que sea un poco más viva. Ahí está, esta luz sería el brillo que viene de allá de la luz del sol. Este pincel es como agua, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta aquí tengo mi pincel como agua. Y obviamente este pincel se puede utilizar de esta manera. De hecho, creo que este pincel es el que utilizan los mangakas pues para colorear sus portadas rápidamente. Pero si se dan cuenta también cambia mucho la técnica. Ahora se ve un poquito diferente, porque así es la función del pincel. Básicamente cada pincel tiene sus propias propiedades, pero si vuelvo a combinar los pinceles como el del cotonete, yo puedo seguir jugando y jugando y jugando con los colores. Y ahora si se dan cuenta, este dibujo se ve muy diferente a los otros. Incluso puedo jugar igual con los modos de fusión para que se vea mejor mi color, incluso superponer para que se vea más colorido. Incluso puedo poner en modo, ¿cómo se dice? Quemar para que se vea incluso más oscuro. Y pues básicamente de eso se trata, causitas. Estos pinceles, se los vuelvo a repetir, ¿va? Suelo utilizar en Kirita este cotonete, que es el mezclador de desenfoque. Desenfoca el color. Después también suelo utilizar este otro que hace lo mismo, pero en lugar de desenfocarlo de manera general, va arrastrándolo hacia un lado. Y utilizo el color que está por aquí, el pincel aerógrafo suave, Airbrush Soft. Antes de que me vaya, último pincel que utilizo es este, un pincel que realmente me gusta mucho también, que se llama Marker Details o rotulador de detalles. Básicamente pues es un rotulador digital. Me gusta mucho cómo hace ese efecto cuando borras otra vez, hace ese efecto como si estuviera recorriéndose así de esta manera. Pero también funciona pues el pincel que está aquí por aquí. Pero lo que no me gusta de este pincel es que agarra todo de golpe, por eso no me gusta. Me gusta el otro porque no agarra todo de golpe, va dejando pedacitos de pincel cada vez que vas borrando. Si se dan cuenta, no borra todo así en grupo, va dejando pequeñas manchitas de esta manera. Y me gusta porque incluso pues con eso puedes hacer varias texturas, incluso una aura de poder o cosas así. Es básicamente yo así hago las sombras actualmente. Tal vez conforme vaya aprendiendo más y más, voy a aprender más técnicas, nuevos pinceles y pues así, ¿ok? También depende mucho la técnica. En mi caso, este es mi tipo de coloreado. Hay diferentes formas de hacer este tipo de... podríamos decir coloreados. Hay personas que deciden utilizar un estilo como acuarela. Y pues básicamente también en la piel, por ejemplo en un brazo, básicamente para colorear la piel, funciona de la misma manera. Supongamos que este pantalón... Entonces para poder colorear el degradado de la piel pues obviamente hay que utilizar el aerógrafo. El aerógrafo pues básicamente nos va a permitir hacer este pequeño efecto como de la piel que siempre vemos en los dibujos. Y obviamente a partir de aquí ya podemos jugar pues con las sombras. Incluso el mismo aerógrafo puede utilizarlo para darle estos brillos a la piel. También puedes hacer la piel, si se dan cuenta. Y agrego otro brillo blanco, puedo ir jugando y se va haciendo el tono de la piel. Básicamente se trata de jugar mucho con los pinceles y con tus herramientas que tengas. Ok, entonces para cerrar, causitas, los tips en general que les puedo dar para que logren cosas así de este tipo. Practiquen con sus pinceles, experimenten todos los pinceles de su programa y ustedes van a darse cuenta cuáles les gustan y cuáles no. Por eso hay una gran variedad de pinceles para que juguemos con ellos. Vean muchas referencias, muchas referencias. Y sobre todo analicen la vida real, porque la vida real pues básicamente cuando dibujamos la estamos volviendo a representar. Pero obviamente con nuestras propias técnicas y todo. Pero vean referencias de otros artistas y también vean la realidad. Traten de encontrar una relación entre todo y de ahí van aprendiendo. Causita Miguel Espinosa, muchas gracias por comentarme que te gustaría saber un poco más de cómo colorear con un efecto degradado. Y espero que les haya servido este videito, causitas, estos pequeños tips y truquitos. Un beso para todos ustedes, los quiero mucho, tomen agua, hagan ejercicio y disfruten de la vida. Entonces, nos vemos muy pronto. Bye.